Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, amado Rey, te damos gracias, Papito Dios, por este momento que nos estás permitiendo tener, Señor mío. Gracias, Padre hermoso, porque nos has permitido disfrutar de un hermoso fin de semana, de un hermoso día. Hemos estado llenos de tus bendiciones, amado Rey. Te doy gracias, Padre Celestial, por la vida de mis hermanos que con amor, con agrado, con regocijo, han dispuesto de un tiempo, Señor, para dedicártelo a ti, mi querido Dios. Gracias, Padre, Señor, por cada bendición, Señor, por el alimento, por el vestir, por el resguardo, Papito Dios, aún más por las pruebas, Señor, porque como siempre nos ayudan a acercarnos a ti, Dios eterno. Gracias, amado Rey, por la oportunidad de poder buscarte, Señor mío, por la oportunidad de acercarnos a ti, de disfrutar de tu compañía, mi Señor. Dios Santo, hoy nos queremos presentar ante ti limpios, Señor, y sin ningún rastro, Padre Celestial, de lo malo que hayamos podido cometer. Por eso clamamos a ti pidiéndote perdón, Señor, por todo lo malo que hemos hecho, mi Dios. Perdónanos por lo que hemos dicho, por lo que hemos pensado, por la forma en que hemos actuado y que no ha sido de tu agrado, Señor. Limpia nuestro corazón, transforma nuestro corazón en un corazón, Señor, de carne. No dejes que nuestro corazón se endurezca como el de Faraón, Señor, que no permitió que el pueblo fuera liberado. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú por medio de tu palabra, liberándonos de la opresión del Satanás, Señor, por la opresión de nuestros pensamientos, por la misma opresión del mundo. Dios eterno, ten en cuenta las necesidades de cada uno de mis hermanos. Ten en cuenta, Señor, de quienes están en un hospital, de quienes están enfermos, Señor, de quienes están padeciendo el COVID y están en una clínica entubados, Señor, de quienes están en este momento enfermos de cáncer, de SIDA, de tantas enfermedades que no los permiten levantarse, Señor, que no les permite, Señor, hacer nada, Papito Dios, sino que están postrados en una cama. Oro por los que están en las cárceles, Padre Celestial, pero no solamente en una cárcel física, Señor, sino en una cárcel espiritual, que es aún más difícil, Señor. Porque muchos tenemos libertad física, Padre Celestial, pero estamos totalmente encarcelados en nuestra maldad. Señor, perdona nuestros pensamientos, perdona, Señor, nuestra falta de amor al prójimo, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a buscarte, pero no solo a buscarte, sino a encontrarte, Papito Dios. Inclina tu oído con misericordia, Señor, a todas las necesidades de mis hermanos y las nuestras, Padre Celestial. Que no sea yo, Señor, hablando, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayéndonos palabra de regocijo, Señor, palabra de consolación, de edificación, y una palabra que nos redarguya, Señor, en arrepentimiento, Señor, para estar en pos de ti. Nuevamente yo me hago a un lado y oro, Señor, para que sea guiado por ti y no por mis pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, el Señor el día de hoy nos trae un nuevo estudio. Ya terminamos el estudio del diezmo, de las ofrendas, de si era bíblico o no diezmar. No voy a entrar en ese tema en esta noche, pero en su misericordia el Señor nos ha permitido preparar un nuevo tema. Como la gran mayoría de los temas que el Señor pone en mi corazón, no es un tema que vamos a desarrollar solamente en una sesión. Se nos van a ir varias sesiones se nos van a ir. Muy posible unas 3 o 4 sesiones, pero ahorita que empecemos a desarrollar el tema en su introducción, nos vamos a dar cuenta de por qué se nos va a ir este tiempo desarrollando este hermoso tema. Antes de darles el título del tema que vamos a desarrollar, voy a hacerles unas preguntas. Y bueno, más que unas preguntas es como una reflexión. Amados hermanos, ahí tú en tu casa donde te encuentres, si puedes cerrar tus ojitos
y llevar el pensamiento hacia lo más profundo de tu corazón, mira si en algún momento te ha pasado algo de lo siguiente de lo que te voy a hablar. Y es, ¿alguna vez te has preguntado por qué tomamos decisiones de una manera que no sabíamos que podíamos tomar? O sea, ¿alguna vez has hecho algo que pensaste que nunca ibas a hacer, pero que lo terminaste haciendo? ¿Alguna vez la ira nos ha dominado o te ha dominado en vez de tú tener el control de la situación, lo que se llama dominio propio? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no podemos controlar nuestros impulsos, nuestros deseos o nuestras concupiscencias? ¿Te has preguntado por qué no le vemos sentido a la vida? ¿Y por qué esa falta de sentido a la vida ha llevado a que tu corazón se llene de amargura y sientes que no puedes avanzar? ¿Sientes que tu vida le falta el gozo para poder llenar tu corazón? ¿Sientes que no puedes amar a tu prójimo? Es más, ¿no entiendes quién es el prójimo? ¿Te has preguntado por qué no hay un cambio en tu vida, en mi vida, si lo he intentado todo en tus fuerzas, en mis fuerzas? ¿Por qué siento y pienso que todo me sale siempre mal? O por lo menos no como yo quisiera. ¿Te has preguntado por qué no puedes perdonar a alguien o a ti mismo? ¿Por qué hay rencor en tu corazón? ¿Por qué te sientes rechazado? Y a veces hasta pensamos que a nadie le importa. ¿Piensas que todo te sale mal y que solo es a ti al único que le pasa esto? ¿Has llegado a sentir en algún momento envidia por alguna persona, por algún familiar o hasta por tu misma pareja? ¿Sientes que no puedes amar a esa persona, pues el daño que te hizo fue tan grande que no puedes avanzar? Allá en lo profundo de tu corazón, amado hermano y hermana, respóndete si no todas, o si alguna, o si por lo menos una de estas reflexiones en forma de pregunta de pronto te aplica a ti. ¿Y por qué inicio con esta reflexión? ¿Alguna vez, amado hermano, has escuchado un término que en el cristianismo se usa mucho, pero de pronto tú no lo conoces y está enfocado en la sanidad interior? Allá en tu corazón, pregúntate si alguna vez has reflexionado sobre qué es la sanidad interior. Este es el tema, amados hermanos, que vamos a desarrollar en las siguientes enseñanzas. Veremos cómo la sanidad interior es tan importante en la vida de cada creyente que sin ella es imposible dejar ese viejo hombre y nacer de nuevo, como nos invita Pablo allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De pronto muchos no lo sabemos, pero pocos lo entendemos. Y es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa nueva criatura solo se puede dar cuando pasamos por un proceso de sanidad interior. Y ese proceso de sanidad interior está dado por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero para poder pasar por este proceso, es importante poder entender que hay dos situaciones en las que el creyente se ve inmerso para poder llegar a esa sanidad.
Y es que, por ejemplo, el mundo nos ofrece una sanidad distinta a la que nos ofrece la palabra de Dios. Entonces el tema que vamos a tocar hoy de la sanidad interior, amados hermanos, es importante que lo veamos desde dos puntos de vista. Voy a explicarles inicialmente cómo el mundo lo ve y cómo nosotros como cristianos debemos desarrollar esa sanidad interior. Hay una palabra o un concepto con el que todos estamos relacionados. En algún momento se nos ha hablado de esto y es de la psicología. De pronto tú dirás ahorita empezando, pero ¿qué tiene que ver la psicología con la sanidad interior y con el cristianismo? Pues en el desarrollo de este tema de la sanidad interior vas a aprender que tiene que ver mucho. Y también la forma en que se emplea este concepto y esta ciencia, porque se evidencia de esta manera en la vida de las personas, pero que también se puede aplicar en la vida del creyente. Entonces lo primero es que vamos a ver la psicología desde el punto de vista del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario que veamos este concepto? Porque es que muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros tenemos un problema, hay personas que nos dicen, ¿por qué no va a un psicólogo? Vaya donde un psicólogo, que el psicólogo lo va a ayudar. Y no entendemos qué papel juega ese psicólogo. Claro, desde el punto de vista del mundo. Entonces debemos comprender de qué se encarga, de qué estudia y en qué me puede aportar a mi vida. Entonces la psicología, amados hermanos, es la ciencia que estudia el alma y el comportamiento humano. Y aquí encontramos algo muy, digamos que muy interesante. Y es que algunos se preguntarán, ¿cómo así que el alma? ¿Qué tiene que ver el alma con el comportamiento humano? Pues amados hermanos, para poder entenderlo es necesario saber la procedencia de la palabra psicología. Entonces debemos desglosarla, ¿cierto? Lo primero que debemos entender es que la palabra psicología viene del griego psiquis, que significa alma o actividad mental. Y logía, que quiere decir estudio del alma, ¿cierto? O estudio de la actividad mental, por eso es del comportamiento humano. Entonces, básicamente la psicología, amados hermanos, se encarga de estudiar tres dimensiones en el hombre. Una dimensión cognitiva, el conocimiento, una dimensión afectiva, la relación con tu prójimo, ¿sí? Con esos seres allegados, y una dimensión conductual, cómo te comportas frente a unas normas, leyes o circunstancias que la sociedad te impone. Pero seguimos de pronto con la duda, ¿qué tiene que ver? Entonces, cuando escudriñamos este tema de la psicología y cómo el mundo nos la ofrece, ¿cierto? Podemos entender que la psicología secular, que es la que ofrece el mundo, busca un bienestar físico, mental de un paciente. Fíjense que ellos lo llaman paciente a la persona, pero no se involucra en el área espiritual de la persona. Por eso el psicólogo secular busca que su paciente se sienta cómodo con la vida o con la situación que está viviendo, pero nunca se involucra en escudriñar el concepto espíritu porque no lo tiene en cuenta como tal. Ellos tienen una definición de espíritu totalmente diferente a lo que nosotros la definimos como creyentes, como cristianos. Entonces es importante entender el impacto que tiene la psicología, porque muchas personas hoy en día toman decisiones con base en un psicólogo, con base en una persona que los aconseja, pero sin verdaderamente ver si lo que esa persona me está recomendando es lo que yo verdaderamente debo hacer o no. Entonces ahora vamos a un segundo punto. El primer punto era entender esa psicología que es la que nos ofrece el mundo.
pero hay una psicología cristiana. Ahora, aclaro que muchos estudiosos de la palabra, amados hermanos, no creen que la psicología se pueda mezclar con el cristianismo o con la Biblia, pero muchos otros sí, el cual me incluyo yo. No diciendo que soy un teólogo ni un estudioso de la palabra, sino que creo que ellos tienen razón. La intención de este estudio, amados hermanos, no es debatir la postura de si el cristianismo se debe mezclar o no con la psicología. No, yo no lo voy a debatir. Tú al final dirás, me sirvió lo que me dijeron, lo que el Espíritu Santo me trae o no me trae. Eso lo defines tú. Pero no podemos estudiar una sanidad interior sin mirar una postura de una manera efectiva y práctica de cómo no solo se debe buscar la salud física y mental de una persona. Fíjense que aquí yo no llamo paciente, yo no tengo pacientes, ustedes no son pacientes y yo no soy paciente de otra persona, no por lo menos en este sentido, sino entendiendo que es una persona que también debe lograr llegar a la paz espiritual al restaurar su relación con Dios. Entonces aquí se ve una de las diferencias más grandes entre la psicología y la psicología cristiana. Y es que la psicología cristiana busca restaurar lo que se perdió en el Edén. Allá en Génesis vemos que el hombre perdió la relación y comunión con Dios. El hombre con Dios. Pero Dios siguió en esa búsqueda de restaurar esa relación. No fue el hombre. Nosotros no somos los que buscamos a Dios. Dios es el que nos busca a nosotros, el que pone esa semillita en nuestro corazón. Y hoy con esta enseñanza, lo que busca el Espíritu Santo es colocar esa semilla en tu corazón, en mi corazón, para buscarlo a Él. Entonces tú dirás, bueno, pero todavía no me queda muy claro cuál es la diferencia entonces entre la psicología secular, la del mundo, ¿cierto? En la que en una EPS me mandan a un psicólogo, y en la que un hermano en Cristo que ha estudiado psicología me puede aportar por medio de la Biblia. Entonces yo traje aquí algunas diferencias que me enseñaron en el Instituto Bíblico y se las quería compartir. Y es que, por ejemplo, la psicología secular está totalmente enfocado en el humanismo. O sea, la secular es totalmente humanista, pero la cristiana es totalmente espiritual. Empezamos a ver la primera diferencia. Ahora, la secular está centrada en el hombre, mientras que la cristiana está centrada en Dios. Esa es la palabra maldito el hombre que cree en el hombre, ¿no? Que confía en el hombre. Una tercera diferencia es que la secular busca la satisfacción del hombre, mientras que la cristiana busca la comunión del hombre con Dios. La secular se basa en la filosofía humana, mientras que la cristiana se basa en la palabra de Dios. La secular busca la felicidad temporal del hombre, momentánea, mientras que la cristiana busca la felicidad eterna del hombre. El hombre ha durado siglos buscando la respuesta a esa pregunta de cómo ser feliz. Y el Señor la respondió hace millones de años, pero no la entendemos. Y se resume en Dios, en Cristo. Y una última diferencia muy importante, y es que la secular, la psicología secular, no tiene en cuenta el pecado, mientras que la psicología cristiana busca destruir el pecado. Un ejemplo, llega la persona, le dice, tengo un problema de homosexualismo al psicólogo, el psicólogo le va a decir, exprésate, es lo que tú llevas dentro, eso es lo que eres tú, no te reprimas, no hay problema, todo está bien, sé como tú quieres ser. Pero la psicología cristiana o el psicólogo cristiano no va a hacer eso. Un verdadero cristiano, ¿no?
sino que va a buscar la manera en que Dios pueda sacar dentro de ti ese pecado, porque comprende que es pecado. Entonces miren las diferencias tan grandes que hay entre una y la otra, ¿cierto? Solo se diferencian de la palabra cristiana, pero cuando vemos ya el trasfondo es algo muy importante. Entonces, yo no quiero que esta enseñanza se me vuelva muy técnica, esa no es mi idea, pero sí tenía que darles una introducción respecto a por qué tenemos que hablar de la psicología en una sanidad interior. Y por eso les hacía todas esas preguntas al inicio de la reunión. Porque si tú estás en alguna de las preguntas que el Señor colocó en mi corazón hacerte en esta noche, pues es necesario que tú, o yo también, porque yo soy el primer ministrado, pasemos por una sanidad interior. Y para eso vamos a necesitar ayuda. Es explícito que aceptemos y entendamos que solos no vamos a poder. Ahora, no es el hombre quien te da la solución, claramente, ni yo voy a poder darte la solución. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer Dios. Él es el único, por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Pero entendiendo lo anteriormente expuesto referente a la psicología y a la psicología cristiana, es muy importante entender que la psicología cristiana define al hombre o el ser humano como un ser tripartito. Y aquí ya empezamos a desarrollar nuestra enseñanza. Y es que si no entendemos qué quiere decir que nosotros fuimos creados como seres tripartitos, pues no vamos a poder entender ni aplicar lo que el Señor nos quiere dar en esta noche. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23 para que entendamos que es un ser tripartito. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, está hablando Pablo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces debemos entender, amados hermanos, que nosotros como seres tripartitos, el Señor nos creó con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Y que no puedo confundir el uno con el otro. Porque o si no, como les dije, no vamos a poder entender cómo desarrollar el tema de la sanidad interior, porque voy a tener una mezcolanza en mi mente, en mi cabeza, que no me va a permitir comprenderlo. Entonces lo primero que vamos a entender y a comprender es la definición o lo que se entiende por espíritu de una manera bíblica. Entonces el espíritu, amados hermanos, es la parte del ser humano que lo hace consciente de Dios y lo mantiene en comunión directa con el Espíritu Santo. Solamente Dios puede tocar el espíritu del ser humano, mientras que Satanás y sus demonios pueden afectar el alma, pero nunca el espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu? Lo que me mantiene en relación, en comunión con Dios, lo que me hace sensible. Porque tú cuando escuchas una prédica, una oración o una canción o algún, algún tema que tenga que ver con el Señor y sientes que dentro de ti hay algo como que se mueve, como que no lo entiendes, pero que se expresa de una manera, hay veces con un nudo en la garganta, hay veces con lloro, hay veces con grito, con gemidos indecibles, dice la palabra. Pues es el Espíritu de nosotros comunicándose con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu. Ahora tenemos que definir qué es el alma. Y es que muchos de nosotros
Pensamos que el espíritu y el alma es lo mismo y no es así. Ya estudiamos qué es el espíritu. Ahora, ¿qué es el alma? Pues el alma, amados hermanos, es lo que contiene los sentimientos, la razón, las emociones. Es en el alma donde la persona toma las decisiones que terminan afectando su vida para bien o para mal. Con el alma pensamos, razonamos y decidimos. En otras palabras, el alma, en el alma está la conciencia, es decir, mi yo interior. Con el alma es que yo tomo las decisiones. El alma es mi mente. Así lo expresa la Biblia. Mi mente es el alma. Y amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Eso quiere decir con mis pensamientos. Ese es el alma. Y ahora la definición del cuerpo para poder entender al ser humano como un ser tripartito. El cuerpo es la parte del ser humano que lo hace consciente de un mundo físico y natural. Si no estuviera el cuerpo, no podríamos sentir lo que sentimos. El cuerpo es el vehículo el cual se manifiesta las decisiones del alma y el espíritu. ¿Sí? Como por ejemplo en un computador, para hacerme entender, un computador necesita de un software, ¿cierto? Para poder funcionar. Con solamente el teclado, el mouse, la CPU, el monitor, por sí solos no funcionan. Necesitan que algo por allá adentro empiece a interactuar, ¿sí? Y ahí sí nos lo muestra a nosotros por medio de la pantalla. Eso es la relación con el cuerpo, ¿sí? El software de nosotros vendría a ser el alma, lo que nos permite funcionar el espíritu y nuestro cuerpo, que es lo que permite manifestar, ¿sí? Entender que tenemos un alma y un espíritu. Entonces en el cuerpo se encuentran ¿qué? Los sentidos, el oído, el tacto, el olfato, la vista, el gusto, etcétera, con los cuales nos comunicamos con este mundo físico. Nos estamos comunicando de esa manera. Pero hay algo muy importante y es que el alma es el que peca, pero el cuerpo es el que lleva a cabo el pecado. Muchas veces pensamos que nosotros en el cuerpo somos los que pecamos como tal, pero no es así, porque el cuerpo no se va al infierno. ¿Qué se va al infierno? El alma. El espíritu no, el espíritu va con Dios. Recordemos que el espíritu es de Dios. Y el cuerpo, polvo eres y polvo te convertirás. Miren la importancia. Entonces cuando yo entiendo que yo soy un ser tripartito y que si yo tengo una serie de problemas que no he podido arreglar en mi interior, pero si me dejo guiar por el mundo, donde el mundo te dice o me dice, no, usted debe ir donde un psicólogo que le va a permitir expresar todo eso que usted lleva adentro y va a poder liberarse, pero resulta que esa persona solamente lo ve a usted como un paciente para interactuar con su cuerpo y con su alma, la psiquis, su comportamiento, pues está dejando de lado una parte muy importante, que es la que debemos tratar hoy, y es el espíritu. Y ustedes dirán, ¿cómo puedo lograr que yo como ser tripartito pues pueda entrar en ese proceso de sanidad interior? Y entonces es importante entender que la sanidad interior no se da de una manera rápida o inmediata. Muchos pensamos que el hecho de que seamos creyentes, hoy me convierto a Cristo y mañana ya no tengo problemas. Bueno, eso no es verdad. Eso no es así y así no funciona. Y quien te venda eso de esa manera, pues te está diciendo mentiras. Eso es un proceso que se realiza en la persona. Yo sigo en el proceso y hasta que me muera voy a seguir en ese proceso, pero en un proceso de crecimiento hacia Dios.
en el cual voy a tener que avanzar, no me puedo quedar en el mismo momento, en el mismo espacio, en el mismo lugar. Entonces, debemos ser tratados principalmente, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Pero es que en muchas ocasiones se realiza este proceso por medio de una persona. Y ahí es donde fallamos, ¿sí? Porque en el campo secular es el llamado psicólogo, que ya hemos hablado. Pero es importante entender que esta persona ya cuando va a tener una sanidad interior verdadera, con un hermano en la fe, ese hermano en la fe debe estar capacitado por el Espíritu Santo para restaurar con la palabra de Dios todas las almas que lleguen a él, esas almas perdidas en el pecado. Mire lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, miren, espirituales quiere decir de Dios, ¿cierto? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, para los que de pronto dicen, en el mundo secular hay un psicólogo, entonces en el área cristiana, en nuestra fe, ¿quién está? El consejero. Pero ese consejero al cual tú debes ir, debe ser una persona que haya sido capacitada por el Espíritu Santo. Tú no puedes ir donde cualquier persona, porque vas a cometer un error. Entonces, con esto que estamos hablando, entonces buscamos que nos demos cuenta que Dios que jamás nos deja solos. Él actúa de maneras misteriosas para nosotros, pero que en su misericordia permite que otras personas que hayan pasado por este proceso ahora puedan hacer que la persona sea llevada a una verdadera restauración, para que pueda disfrutar de la verdadera paz y felicidad en Cristo Jesús. ¿Qué queremos con esta enseñanza? Que tú, yo y quien lo necesite sea restaurado por medio de la palabra de Dios, por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces, esto, a lo cual se llama consejería, tiene tres puntos o propósitos principales. Todas estas enseñanzas que vamos a tener de aquí en adelante tiene tres propósitos principales, amados hermanos. La primera es exponer o mostrar nuestro pecado. Debemos reconocer que somos pecadores. Por eso el consejero, esa persona a la cual tú vas, te debe confrontar con tu pecado y con mi pecado en caso tal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo pueda ser guiado al arrepentimiento y así lograr un verdadero cambio en mi vida. Miren, ese ejemplo nos lo dio el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, con un pecado oculto que ella tenía. Eso está en Juan 4, del 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y miren cómo el Señor le revela el pecado. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cristo sabía ese pecado oculto, pero la mujer samaritana no entendía quién le estaba hablando. Entonces, amados hermanos, la idea de esto es entender, y si tú pasas por un proceso de sanidad interior, yo lo hice, yo no te lo digo porque no lo haya hecho, yo lo hice, mi esposa lo hizo, todos hemos realizado un proceso. El que ha llegado a los pies de Cristo verdaderamente ha tenido que pasar por un proceso de sanidad interior. Y eso duele, y mucho, pero es necesario.
Y eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo con esta mujer. Estaba exponiendo su pecado. ¿Para qué? Para que ella entendiera en qué se estaba equivocando y poderla ¿qué? Restaurar. Ahí está uno de los principales problemas de hoy en día. Y es que muchas veces vamos donde una persona le contamos nuestra situación y esa persona en vez de escucharnos, de restaurarnos, lo que hace es juzgarnos. Es un tema que ya vamos a ver más adelante. No sé si el tiempo me dé ahorita o en la próxima enseñanza. Pero vemos cómo las personas en vez de ayudar, nos volvemos es piedra de tropiezo. Y eso es un problema. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de restauración. Por eso viene el segundo propósito. Y es ayudar a corregir lo que está mal. ¿Está mal en qué? En tu vida y en mi vida. Por eso ese consejero debe guiar a la persona para que corrija las cosas que está haciendo mal. Para lograr esto primero debe llegar que al corazón del aconsejado, lo cual no es fácil. Abrir nuestro corazón no es sencillo, es muy difícil, pero es necesario. ¿Por qué? Porque debemos dejar ese odio, esa amargura y así lograr que podamos abandonar ese pecado que nos duele acá en la cerviz, en el cuello, que no nos deja levantar nuestra cabeza, porque sabemos que hay algo ahí. Pero aquí vemos que sí hay una manera de poder hacerlo. Y un tercer propósito es que se debe establecer una nueva forma de vida. Y es que por medio de la palabra de Dios, amados hermanos, y no de nuestro conocimiento humano o punto de vista, tú que estás recibiendo esa sanidad interior, pues debes cambiar tu vida. Porque puedes estar todas estas charlas, yo no sé cuántas el Señor nos dará, y escucharlas. Pero ¿y si tú no las interiorizas y no las vives? Pues amado hermano, estamos perdiendo el tiempo. Hay que aplicarlas. Pero no porque David lo diga o porque una persona lo diga. No, es porque Dios te está llevando a eso. Ese es el proceso de restauración. Al final, tu vida debe cambiar. Si no, no sirvió. Y debes volver a empezar. No te estoy diciendo que te des por vencido, pero sí vas a tener que volver a empezar. Hasta el momento en que tú puedas abrir verdaderamente tu corazón y permitir ser restaurado, para que después de eso tú puedas ayudar a otras personas a que también sean restauradas. Tú no te debes guardar esto. Esto no es para que se quede en un audio o se quede en una hora. Esto es para que tú lo compartas. Hay muchos que están como tú o peor. Yo estuve así y necesité de esto. Yo se los digo porque tengo la autoridad de decirles, he pasado por un proceso de sanidad interior y sé lo que hace el Señor Jesucristo cuando le entregamos nuestro corazón verdaderamente a Él para ser restaurados. Para finalizar en la noche de hoy, amados hermanos, todo esto es la introducción, ¿cierto?, de la sanidad interior. Es que la sanidad interior debe producir algo en nuestra vida. Eso es lo que estábamos viendo en este tercer propósito. Y resulta que hay 8 situaciones fundamentales que se deben generar con la sanidad interior o con el proceso de consejería. Voy a intentar resumírselas de una manera muy rápida y en la próxima enseñanza las explicaré cada una. Y es que lo que debe producir en nuestra vida cuando nosotros pasamos por un proceso interior es que primero logremos crecer
espiritualmente. Si nosotros al pasar por un proceso de sanidad interior no crecemos espiritualmente, algo falló. Debemos, como segundo, lograr que se cambie nuestra conducta. Lo mismo, si yo no cambio, pues el proceso de sanidad interior tuvo un corte en algún momento y en algún momento se estancó. Un tercer punto es que debemos tener una buena relación con la sociedad. Y es que no solamente debo cambiar yo conmigo mismo, sino con la sociedad. Aquí vamos a tratar ese tema de la sociedad en relación con la misma familia, con nuestro prójimo. En cuarto lugar, debemos lograr que podamos expresar nuestras emociones. Eso busca la sanidad interior. Expresar lo que hay dentro de nosotros. Un quinto punto es lograr que podamos tomar nuestras propias decisiones. Debemos aprender a tomarlas. Algunos dirán, pero a mí nadie me obliga. Ya veremos qué tan cierto es eso. Sexto punto, lograr que aprendamos a confiar en Dios. Si nosotros no confiamos en Dios, si nosotros no le entregamos todo lo que hacemos, pues amados hermanos, muy difícilmente nuestro corazón habrá pasado por una sanidad interior. Séptimo punto, lograr que confesar nuestros pecados y que se aparten para siempre de nuestra vida. Esto sí que es importante. El proceso, como lo vimos anteriormente, proceso de sanidad interior, amados hermanos, escudriña el pecado. Yo sé que a algunos no les gusta esto. A mí no me gustaba, porque era reconocer que yo era malo y no solamente reconocérselo a Dios, sino muchas veces reconocerle a la otra persona a la que le hice daño: soy un pecador, te lastimé, te ultrajé. Y ahora Cristo quiere que podamos restablecer esa relación. Qué difícil, ¿cierto? Algunos de nosotros dirán, ya lo he intentado 1, 1000, 2000, 4000 veces. De pronto lo hemos hecho en nuestras fuerzas. Y un último punto, que no por ser último quiere decir que sea el menos importante, es lograr apoyarnos en tiempo de necesidad. Este va muy enfocado con la relación con la sociedad, y es que debemos ayudarnos los unos con los otros. Si yo paso por un proceso de sanidad interior, pues en mi corazón debe haber un cambio en que, oiga, hay un hermano o una persona que de pronto está pasando por una situación extremadamente difícil, para nada fácil, y que yo no puedo hacer de cuenta que no está pasando nada. O sea, me debo convertir en instrumento para ayudar a esa persona. Estos son los 8 puntos que vamos a ver en nuestra próxima enseñanza, sin limitarnos a que esto va a ser lo único que vamos a ver. Yo los invito de verdad, amados hermanos, a que abramos nuestro corazón, a que dispongamos de no solamente nuestro cuerpo, sino de nuestra alma y espíritu para recibir esto que el Señor nos quiere dar. Hoy ha sido una introducción, pero vamos a tocar temas muy profundos, temas que de pronto van a ser dolorosos. Eso no quiere decir que aquí yo voy a preguntarte cuál es tu pecado, qué hiciste mal. No, 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 claro que no. Pero lo que vamos a ver sí nos debe llevar a pensar qué estoy haciendo. Que no es solamente decir si yo creo en Cristo, o decir yo leo la Biblia, o yo oro. No. Hay que evidenciar que eso es verdad. Por eso, para terminar, llévate estas preguntas que te hice al principio de la enseñanza y te las voy a repetir para que sea
el Señor tocando nuestro corazón y evidenciando si será que yo sí debo asistir a estas reuniones que el Señor nos va a traer, o si será que de pronto creo que no me van a servir para nada. El Señor dispondrá, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esas preguntas? Nuevamente, y nuevamente te invito a que cierres los ojitos. ¿Por qué necesitamos la sanidad interior? Porque te has preguntado por qué tomas decisiones de una manera que no sabías que eras capaz de tomar. ¿Has hecho algo de lo cual te has arrepentido después? ¿Has dicho esto no lo debía haber hecho? Y no solo hablo de las borracheras. ¿Por qué de pronto la ira te está dominando en vez de tener dominio propio? ¿Estás reaccionando de una manera inapropiada frente a los demás o contra ti mismo? ¿Por qué no podemos controlar nuestros impulsos, nuestros deseos y concupiscencias, que es casi que lo mismo? Nuestros pensamientos. ¿Por qué me gana más ir y hacer el mal que de pronto sentarme a leer la palabra de Dios, a buscar de su presencia? ¿Por qué no le vemos sentido a la vida? ¿Por qué la amargura no deja que avancemos? ¿Por qué no hay gozo hoy en tu corazón? ¿Por qué no sientes esa felicidad de la que nos hablaba el hermano Alex? ¿Por qué no podemos amar a nuestro prójimo, así como Dios nos ha amado y nos invitó a que lo amemos? ¿Por qué no hay un cambio en nuestras vidas si decimos que lo hemos intentado todo, pero de verdad ha surtido efecto? ¿Por qué siento y pienso que todo está mal siempre? Siempre. Todo lo que hago está mal, me lo dicen los otros, lo digo yo, lo pienso. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué por más que intento esa persona que me hizo tanto daño, no la puedo perdonar? Pero sí quiero el perdón de Dios. ¿Por qué hay rencor en mi corazón? ¿Por qué te sientes rechazado y que nadie le importas? Hoy sientes que estás solo o sola y que no hay nadie en el mundo. Pues la palabra de Dios dice que aunque padre o madre te dejare, Él te recibirá con sus brazos abiertos. ¿Mm? ¿Piensas que todo te sale mal y que solo es a ti? ¿Que tú eres el único que tiene ese problema tan grave, tan difícil? Te aseguro que no es así. ¿Sientes que la envidia no te deja estar en paz? Porque como te va mal siempre, según tu entendimiento, empiezas a desear lo que tiene el otro. Y lo más importante, sientes que no puedes amar porque ese daño que te hicieron en tu corazón fue tan duro. Amado hermano, si alguna de estas preguntas respondiste que sí, tú necesitas pasar por un proceso de sanidad interior. Que sea el Señor y Espíritu Santo guiándonos y ayudándonos a entender lo necesario de entronar a Dios en nuestro corazón. Con la ayuda de Dios, nos veremos en nuestra próxima enseñanza. Dios los bendiga.